Chapo Guzmán estaba en una prisión llamada Altiplano, que es una prisión de máxima seguridad en las afueras de Ciudad de México. Ahora en este lugar, para llegar al pabellón en donde estaba retenido, que era el de confinamiento en solitario, se pasaba por 15 puertas diferentes y cada una tenía que cerrarse antes que la siguiente se abriera. En la celda no había inodoro, había solo un hueco en el piso, había un cubículo con la ducha, la pared llegaba a la cintura. Se paseaba, caminaba de un lado a otro. Supongo que es lo que muchos hacen en esa situación. No hay mucho más que se pueda hacer. Regresa y revisa detrás del cubículo de la ducha, vuelve a su cama, se pone los zapatos y regresa de nuevo al cubículo de la ducha. Se agacha y desaparece. Y quedamos como, bueno, ¿a dónde fue? Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo o Chaparro, había huido. El hombre escapó de nuevo, por segunda vez, de una prisión de máxima seguridad después de un año en prisión. Es algo que desafía los límites de la imaginación. No podríamos inventar algo así. La ruta de escape conducía de un hueco excavado en el piso de concreto reforzado de su ducha a un túnel ventilado, equipado con bombillos y una motocicleta sobre rieles. Lo llevan 1,5 kilómetros bajo tierra hasta una pequeña edificación hecha con bloque de hormigón fuera de la prisión, de donde logra escapar. Según las autoridades, rompieron los bombillos que alumbraban el túnel, tal vez para dificultar cualquier persecución, aunque sus esfuerzos quizá no fueran necesarios. No obstante la vigilancia de 24 horas por video, los guardias de la prisión demoraron unos 25 minutos en darse cuenta de que había algo irregular, y casi 3 horas en cerrar la prisión. Para ese momento, el Chapo seguramente hacía rato ya estaba de regreso a su baluarte en las montañas de la Sierra Madre Occidental de México. Chapo, el pionero del túnel, escapa por un túnel de la prisión más segura de México. Es de esas cosas que si vemos en un programa decimos, oh, sí es Hollywood. Pero no lo era, era el Chapo. El plan de escape demoró más de un año en llevarse a cabo. Las autoridades creen que los excavadores tenían coordenadas de GPS para localizar su celda con precisión. Y los oficiales no registraron ni excavaciones ni perturbaciones por ruido. No hay duda de que hubo algún nivel de corrupción involucrado en el escape del Chapo Guzmán. La pregunta es hasta dónde llegó. Entre construcción y sobornos, los costos se estimaron en millones de dólares. Obviamente costó mucho. Es decir, no fue un proyecto económico, pero por otro lado ni siquiera es un error de cálculo para una organización como el Cartel de Sinaloa. El Chapo podía financiarlo con el dinero de bolsillo de un fin de semana. Al otro lado de la frontera norte de México, Estados Unidos es el mercado ilegal de drogas más grande del mundo. La Casa Blanca estimó su valor en $100,000 millones. Por lo menos 6,000 millones regresan a México cada año, y la mitad de esa cifra podría llegarle al Chapo y a la organización a la cual pertenece, el Cartel de Sinaloa. Es el tipo de fortuna que puede comprar muchas cosas, túneles, oficiales, armas y mucha joyería ostentosa. Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del planeta. En el 2011, la corresponsal de National Geographic, Mariana Van Zeller, viajó a México para entender mejor la guerra de las drogas y sus excesos. Estamos recorriendo uno de los vecindarios más lujosos aquí en Ciudad de México. Es una especie de Beverly Hills. Las casas aquí valen millones de dólares. Hay guardias en casi todas las esquinas y visitaremos una de las casas ahora. Esta mansión fue incautada por el gobierno mexicano. En este momento, la casa llevaba desocupada cerca de 4 años y vigilada por guardias las 24 horas. Le había pertenecido a este hombre, Shen Li Jigong. Él estaba en el negocio farmacéutico. El gobierno dijo que trabajaba para el Cartel de Sinaloa. Hola, buenas tardes. Hola. Vaya. Alba Sábane es evaluadora de propiedades incautadas por el gobierno. Casa muy suntuosa. Se ve que era una casa de mucho lujo. Sí, era una casa lujosa. De hecho, los terminados, los acabados. ¿Esto qué era? Este es un candil de baccarat. ¿Eso es baccarat? Sí, claro. Lámparas de baccarat Sí. y sofás de Versace. Los mármoles, tanto mármol que tiene esta casa, ¿no?
La casa de Jean Lee Gigon estaba llena de artículos costosos. Estos son estuches para relojes Patek Philippe, relojes suizos que valen decenas de miles de dólares. Estas fotografías muestran solo algunas de las joyas y relojes que se encontraron aquí. Eso no se puede comparar con lo que encontramos en este compartimiento secreto. Este es un closet con doble puerta, es metálica, y lleva a estos archivadores que guardaban parte de los más de 205 millones de dólares que se encontraron en esta casa. Fue uno de los decomisos de narcodinero más grandes de toda la historia. Las autoridades incautaron esta casa porque creían que Jean Lee Gigon vendía los químicos utilizados para producir metanfetamina al cartel de la droga de Sinaloa. En 2007, Jean Lee Gigon escapó a Estados Unidos y negó cualquier delito. Volvió a México extraditado en 2016. 11 años después de la incautación, todavía espera juicio. En esta subasta en Ciudad de México en 2011, el gobierno vende joyas, cuadros e incluso automóviles de lujo. Algunos de estos artículos les pertenecieron a supuestos narcotraficantes, incluyendo a Jean Lee Gigon. ¿Qué quiere comprar hoy aquí? Quisiera comprar algunas esculturas, el piano más hermoso que estén subastando y algunos cuadros. ¿Sabe de dónde vienen estas cosas? Sí, ¿De dónde? el hombre chino que tenía 200 millones de dólares en el sótano de su casa, de ahí vienen. Para algunos compradores, los artículos ligados a un dueño infame tienen su propio estilo. Si le dijeran que el reloj que compró pertenecía a un narco conocido específico, ¿qué diría? Incluso podía tener un valor mayor, ¿no? Hay gente que son figuras, digo, lamentablemente son famosos, ¿no? Y ningún narcotraficante es más célebre que Joaquín El Chapo Guzmán. Con el nivel de notoriedad, de fama del Chapo, es uno de los 3 mafiosos más conocidos de los últimos 100 años, al lado de Pablo Escobar y Al Capone. Escapó 2 veces de una cárcel de máxima seguridad. Pasó 13 años como fugitivo. Y lo mencionó la revista Forbes como billonario. El gobierno de Estados Unidos sostiene que fue el líder de la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo, el Cartel de Sinaloa. Piensen en el Cartel de Sinaloa como una sombrilla, con el Chapo en la parte más alta. Todos comparten los recursos, trabajan conjuntamente para compartir las rutas de contrabando, los mercados en diferentes ciudades, los túneles en la frontera. Cada organización tiene sus propios contactos, sus propias fuentes de abastecimiento, redes de lavado de dinero, su propio esquema de seguridad. Pero finalmente, todos se entienden y obedecen las reglas fijadas por los jefes. Tal era la fama de Guzmán, que su lugar exacto dentro de la organización con frecuencia se debate. El Chapo se convirtió en un líder emblemático, un símbolo del cartel. Pero yo creo que es más probable que fuera solo uno de los muchos traficantes en vez del jefe único. La razón para la habilidad de los sinaloenses para traficar es que heredaron historia. El tráfico de drogas mexicano nació en Sinaloa. La historia de tráfico de drogas en esta región tiene 100 años. Culiacán, ciudad capital de Sinaloa. Pujante metrópolis y bastión del Cartel de Sinaloa. Se cree que 20% de la economía del estado está atado a las drogas. Y la influencia del tráfico de drogas en Culiacán es notoria. Aquí, los comandantes de la policía local usan esquemas de seguridad fuertemente armados. La violencia va y viene entre los grupos traficantes rivales. Y en la calle Benito Juárez, hay un próspero negocio de cambio de divisas. A los granjeros locales de marihuana y amapola del opio les pagan en dólares sus cosechas. Los cambian por pesos aquí. Aún en la muerte, la narcocultura se infiltró en Culiacán. En este cementerio están los restos de algunos de los nombres más famosos en el tráfico de drogas de Sinaloa. Las desmesuradas ganancias están en exhibición.
Se dice que algunos de estos mausoleos costaron más de $300,000. ¡Pásame eso! Tienen 3 pisos. Tienen aire acondicionado y algunos incluso tienen vidrios a prueba de balas. Las tumbas de los capos de la droga y de sus hombres no son las únicas obsesiones de alto valor del estilo de vida narco. En todo México, los traficantes de drogas le prestan especial atención a sus armas. Las personalizan con joyas, nombres e iniciales, y a menudo las enchapan en oro. Este revólver se incautó en un refugio para testigos en Culiacán. Sus iniciales, JGL, son las de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Este video se realizó en 1993, durante la primera temporada de Guzmán en prisión. Escapó de esa prisión 8 años después. Y siguió ayudando a convertir el cartel de Sinaloa en una potencia. Con los miles de millones de dólares que regresan a México producto de las drogas, el narcodinero compra más que solo joyas ostentosas. Los carteles usan esos dineros para combatir a sus enemigos y armarse mejor que los cuerpos policiales. Este incidente fue captado por cámaras de vigilancia. Marzo 2010. Sicarios de Sinaloa entran a Krill, en el estado de Chihuahua. En ese tiempo, Guzmán y el cartel de Sinaloa buscaban el control de Chihuahua y el valioso cruce de frontera de Juárez. El primer paso es bloquear el acceso al pueblo. A cualquier conductor que llegue, lo detienen y lo requisan. ¡Afuera! ¡Rápido! Bien, tranquilo. No se mueva. Nadie se resiste. Su jefe, Enrique López Acosta, sicario de Sinaloa, les imparte órdenes a sus pistoleros, junto con dosis de lo que parece ser cocaína. Luego, hombres con armas automáticas atacan un complejo de vivienda cercano. Se cree que buscaban a un líder local del cartel rival de Juárez. Asesinan a 8 personas. La banda de Sinaloa controla a Krill durante cerca de 1 hora. Revisen. Rápido. Hagan el vehículo. Sorprendente, porque este video fue registrado por la Policía de Seguridad del Estado. Las cámaras fueron instaladas 2 años antes, después de que 13 personas fueron asesinadas en otra masacre. 7 oficiales observan todo el ataque desde un puesto de espionaje cercano. Pero nunca intentan detenerlo. La superioridad en armas de los atacantes era demasiada. En su auge, el cartel de Sinaloa dominó grandes extensiones de México, creando una amplia red de distribución de drogas que abarcaba 6 continentes. Aún más increíble, Guzmán ayudó a construir ese imperio durante su primera temporada en una prisión de máxima seguridad, un lugar llamado Puente Grande. El modus operandi del Chapo en Puente Grande fue corromper rápidamente a todos los que fuera necesario hacerlo. Y contrató a un secretario que abordaba a un guardia, o a un aseador, o a un cocinero y decía: nos gustaría que usted trabajara para nosotros, que estuviera con nosotros. Si alguien, por ejemplo, oponía resistencia, el secretario sacaba una computadora y mostraba fotografías de la familia del hombre. Y muy rápidamente, el guardia aceptaba, porque sabía que matarían a su familia si no lo hacía. El Chapo Guzmán logró apoderarse del control total del penal. Miserables cantidades de dinero a los custodios. A los custodios que hacían lo que el Chapo quería cuando quería. Le metían mujeres, le metían droga, le metían comida, y llegan mariachis, y llegan litros y litros de alcohol. El Chapo Guzmán manejó sus negocios desde la cárcel durante 8 años.
hasta que una nueva ley mexicana facilitó considerablemente la extradición de capos de la droga a Estados Unidos. Fue cuando Guzmán decidió que ya había estado preso suficiente tiempo. Lo que se cree es que el Chapo Guzmán, a principios de enero de 2001, dijo: tengo que irme. El director de Seguridad de México visitó la prisión y, preocupado por la corrupción, ordenó el traslado de Guzmán. Esa noche, alrededor de las 8 o 9, los guardias hicieron su ronda. Supuestamente el Chapo estaba en su celda. El Chito, el joven aseador, se detuvo al lado de la celda del Chapo con su carrito de la ropa sucia y metió al Chapo adentro. Lo carreteó por el corredor hasta una puerta que habían dejado abierta, sostenida con un zapato. Habían desconectado las cámaras de seguridad. Hasta ahora nadie sabe quién desconectó esas cámaras, pero tuvo que haber complicidad oficial. El Chito supuestamente carreteó al Chapo por el pasillo, pasó por las puertas abiertas, por los corredores y pasó junto a los guardias. Subió al Chapo a la puerta de atrás de un Chevrolet y luego partió rumbo hacia Guadalajara. Como se dice que la huida le costó al Chapo $2.5 millones, otros creen que sencillamente salió caminando por la puerta principal. Cuando Mariana Van Zeller informó desde México 10 años después, Guzmán todavía estaba fugitivo. Las autoridades creían que estaba escondido en las montañas de la Sierra Madre Occidental, en las afueras de Culiacán. ¿Ustedes creen que el Chapo todavía se encuentra aquí en estas montañas? El Chapo es como un santo, señorita. El Chapo dice que anda por acá, el lugar donde creció, el lugar donde nació y su zona de influencia. ¿Quién sabe dónde se encuentra? Eso sí es un enigma a todos nosotros. Durante este tiempo, las Fuerzas Armadas mexicanas hicieron múltiples intentos para capturar a Guzmán, pero él siempre huyó. Se cree que estos escapes fueron posibles gracias a la corrupción. Los traficantes de drogas de Sinaloa han sido muy hábiles para corromper a todo tipo de funcionarios, miembros del ejército, de los estamentos judiciales, políticos, de puestos estatales y más alto. Las montañas de la Sierra Madre Occidental, Sinaloa, México, perfectas para esconder traficantes de drogas como el Chapo Guzmán y perfectas para los cultivos del cartel, como marihuana y amapola del opio. Cuando esto se filmó en 2011, el general Moisés Melo García estaba a cargo del cuartel del ejército en Culiacán. Sus soldados estaban en la primera línea en la campaña del gobierno contra los carteles. Su tarea: localizar y destruir los cultivos de marihuana y amapola del opio que han sido parte de la economía local durante más de medio siglo. El general explica que para esta plantación que vemos aquí, el valor en la calle de estas drogas en Estados Unidos sería de $1,5 millones. En 2011, las utilidades fueron inmensas. Aquí en Sinaloa, un kilo valía $60. En Estados Unidos, $5,000. En 10 meses, las tropas del general Melo García destruyeron 25,000 cultivos de marihuana iguales a este. Pero escasamente tocaron la superficie. Estas montañas esconden muchos miles más. Hay mucha demanda en los Estados Unidos. ¿Usted piensa que es fácil parar este negocio, parar el narcotráfico con estos operativos? Bueno, inmediatamente no. Esto es a largo plazo, no sabemos cuántos años, pero es un trabajo continuo. Ahorita estamos aquí, terminamos esta área, nos vamos a otra, terminamos ahí, a otra, todo el año. Desde que esto se filmó, la legalización en algunos lugares de Estados Unidos ha reducido las utilidades de la marihuana. No pasa nada. Quemémosla toda, que no quede nada. Lo que están haciendo en este momento es quemando las plantas de marihuana. Pero ya en ese momento, el cartel de Sinaloa se estaba diversificando con otra droga más lucrativa. Una droga que no necesitaba meses para crecer y no podía detectarse desde el aire.
una droga que era más económica, altamente adictiva y enormemente rentable. La supuesta fuente de los 205 millones de dólares del hombre de negocios chino-mexicano Zhenli Jigong. Metanfetamina. La Federación de Sinaloa y el Chapo personalmente vieron la metanfetamina como un mercado nuevo, muy lucrativo, que ellos podían controlar. En un sentido comercial es similar a la forma como Hewlett Packard vio la tinta de impresora. Era algo que se podía producir y vender con un enorme margen de utilidad. Esta es la caja fuerte de drogas en la base del ejército en Culiacán. Un laboratorio clandestino que se aseguró y es metanfetamina líquida que de aquí pasa a este proceso y de este proceso pasa aquí al cristal. Al usar precursores industriales fácilmente disponibles, los carteles actualmente dominan el mercado estadounidense. La metanfetamina mexicana es más pura, más económica y representa un 90% de las ventas en Estados Unidos. Y casi llegan a Y la han usado como mina de oro, que les ayuda con sus otras actividades, ya sea el comercio de cocaína, el de heroína y el de marihuana o incluso el dinero para sobornar a los oficiales. Ahora, cuando la demanda de opiáceos aumenta con la epidemia opioide en Estados Unidos, los carteles mexicanos están cultivando amapolas a una velocidad sin precedentes y convirtiéndose en los principales proveedores del fentanilo ilegal que se encuentra en Estados Unidos. En 2011, la lucha contra los carteles se había convertido en la tarea de tiempo completo del ejército aquí en Culiacán, que confiscaba miles de armas todos los meses. Muchas eran típicas de la narcovida, enchapadas en oro y costosamente decoradas. Pero intimidantemente, las armas que el ejército encontraba eran cada vez más letales. En las ametralladoras antiaéreas. Esta es para ametralladora antiaérea. Entonces, por eso, Ejército entró, porque tenemos más o menos el mismo tipo de armamento y tenemos más adiestramiento que ellos. Entonces, normalmente, cuando hay un enfrentamiento, nosotros les ganamos, normalmente. No siempre. No siempre. Ok. En 2013, el ejército recibió refuerzos, los infantes de Marina mexicanos. Considerada la fuerza gubernamental menos corruptible, la Marina o SEMAR se convirtió en el grupo para perseguir objetivos de alto valor. En la frontera, los cuerpos policiales se concentraban en un desafío diferente: impedir el intento de una empresa de varios miles de millones de dólares de llevar sus productos al norte. Estamos siguiendo un vehículo sospechoso. Lleva algo en la parte trasera. Ahora va a girar. No disminuye la velocidad. Esta camioneta lleva un cargamento de marihuana en el lado estadounidense de la frontera. Sí, lo tengo. Unidad 21 en persecución. Una docena de vehículos policiales lo persiguen. Hizo un giro a la izquierda. Bien. En el pasado, este cargamento sería considerado una pérdida y se habría abandonado el costo de hacer negocios, pero ya no. Las utilidades de la droga les proporcionan a los carteles armas, fuerza de trabajo y tecnología, un juego de herramientas potente para transportar drogas. Hay 2 unidades del lado sur, balsas en el agua. Cuando la camioneta llega al Río Grande, no disminuye la velocidad. El camión cae al río. El camión cae al río. Hay balsas en el agua. ¿Me escuchan? Antes de que la camioneta caiga al agua, se lanzan 3 balsas desde el lado mexicano. Una docena de hombres están ya en el agua recuperando la marihuana. Tienen puestos sus chalecos salvavidas. Aunque la autoridad estadounidense se extiende hasta la mitad del río, la preocupación por la seguridad de los oficiales los mantiene en tierra. Solo pueden observar. Están sacando las balsas del agua. Muy probablemente, este cargamento logró pasar la frontera y entrar a Estados Unidos pocos días después. Sí, llevan bolsas grandes. Es el mismo grupo de la otra noche. Confirme si es el mismo grupo de la otra noche. Unidad 27. Entendido. Buen intento, chicos. Confirme. Hay otro grupo a unos 400 metros río abajo. Este rescate representa solo la punta del iceberg del contrabando para los carteles. Son los individuos más astutos e ingeniosos conocidos por el hombre. Y siempre hallarán la forma
Por encima, por debajo, alrededor o a través de cualquier tipo de obstáculo que puedan afrontar. El Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa eran famosos por construir túneles de millones de dólares bajo la frontera, con rieles y sistemas de ventilación, muy similares al túnel que se usó para el escape de Guzmán en el 2015. Para la mayoría de drogas, sin embargo, usan una ruta más directa, por los 48 cruces de frontera que unen a Estados Unidos y México. El punto de entrada, Calexico, el Valle Imperial de California. Cada día, más de 22,000 vehículos entran a Estados Unidos por aquí. Es el octavo cruce más concurrido entre los dos países. Pero a mediados de la década del 2000 fue el número 1 en decomisos de cocaína y una ruta importante para el cartel de Sinaloa. La mayoría de drogas pasa por los cruces de frontera, y de los cientos de toneladas de cocaína que pasan por la frontera suroccidental, tal vez un 90% llega al otro lado. En el constante flujo de tráfico fronterizo, identificar a los contrabandistas es una tarea prácticamente imposible. Pero en mayo de 2015, los cuerpos de seguridad lograron conseguir una remota evidencia y durante los siguientes 2 años, construyeron una imagen detallada de una importante operación de contrabando del cartel de Sinaloa. Todo comenzó con una parada de tráfico vehicular de rutina en el pueblo de El Centro, 19 kilómetros al norte del cruce de Calexico. Hay que revisar esas imágenes otra vez. Estaba muy nervioso. Sudaba intensamente. Sus manos temblaban. Su carótida palpitaba. La patrulla fronteriza envió un equipo de perros detectores de drogas. Enviamos un perro detector de narcóticos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para revisar el exterior del vehículo y el perro detectó algo en el baúl. Y adentro, 25 kilos de cocaína. Pero la verdadera pista estaba en el asiento de adelante. Nos llamó la atención el celular y empezamos a revisar algunos de los contactos. Los nombres eran todos alias o apodos, pero nunca nombres completos. El descubrimiento llevó a teléfonos intervenidos. Cientos de teléfonos intervenidos que cubrían todo el país. La policía había encontrado una célula de transporte del cartel de Sinaloa. Los sujetos se están moviendo. Muy bien. Haciendo contacto con ellos. Entendido. La investigación finalmente llevaría a más de 1,000 arrestos a través de Estados Unidos. Y directamente a un importante lugarteniente de El Chapo, Víctor Emilio Casares. Vaya. En este exclusivo lugar, pueden ver cómo vivía Víctor Emilio Casares. Este es un complejo enorme. Veo una piscina de natación muy grande. Tiene establos y un parque muy grande. Lo primero que llama la atención es la capilla familiar al lado de la entrada principal. Luego está la casa principal con una piscina de natación. Los establos son para la colección de caballos bailadores de Casares. Un estilo de vida costoso. Pero según una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, tenía el dinero para sostenerlo. Víctor Emilio Casares debió estar entre los mejores pagados de Norteamérica. Si nos basamos en el dinero que ganó en esos 3 años, más o menos 250 millones de dólares, igualando a los titanes de Wall Street, y la DEA calcula que en un periodo de 2 años ingresó 40 toneladas de cocaína. La operación de contrabando de drogas de Casares empezó aquí, en la estación central de autobuses de Culiacán. Era una operación sencilla. Cada día salían autobuses de Culiacán para Mexicali, en la frontera estadounidense, con 72 kilos de cocaína. Los pasajeros no la llevaban y no estaban en sus equipajes. La cocaína estaba camuflada alrededor de los bordes de las llantas traseras de los autobuses. Cuando estos llegaban a Mexicali, los llevaban a una bodega de propiedad de Carlos Charlie Cuevas, jefe de la célula de transporte de Casares.
Cientos de teléfonos intervenidos y años de vigilancia le dieron al cuerpo especial de la DEA una imagen detallada de cómo entraba Cuevas la cocaína a Estados Unidos. Él tenía unas 30 o 40 personas trabajando para él, conductores, vigías, reclutadores, operadores de la casa de acopio, dedicados únicamente a pasar la cocaína desde Mexicali, en México, a través de la frontera y hasta el área en Los Ángeles. Cuevas equipó una flota de autos con compartimientos secretos, con capacidad hasta para 50 kilos de cocaína. Las drogas estaban en lo que se llama auto de carga, siempre seguido por un auto de vigilancia. Observadores a ambos lados de la frontera informan del progreso por teléfono celular. Cuando el auto de carga cruza la frontera, otro auto de vigilancia lo sigue hasta Los Ángeles. La operación está diseñada para mantener a un equipo cuidadosamente aislado de otro. Había que hacer transferencias de una célula a otra. No iban directamente hasta la casa de acopio. El auto de carga llega a un restaurante de comidas rápidas en donde entrega las llaves a un miembro de la célula de distribución de Los Ángeles. El cargamento luego se lleva a la casa de acopio, en donde se descarga, se pesa, se reempaca y se manda a una bodega manejada por otra célula. Cuando llegaban a la bodega, los esperaba una tractomula de 16 metros. Los bloques de cocaína se empacan en la unidad de refrigeración y en el techo del remolque. Hasta 300 kilos en cada viaje. Y luego 2 conductores salían para Nueva York, viajando día y noche. La operación Casares proveía el nororiente. Cuando el cargamento llegaba a Nueva York, descargaban la cocaína y llenaban los compartimientos secretos con billetes para el regreso a Los Ángeles. Hasta $3.5 millones en cada viaje. El dinero se distribuía luego entre cientos de asociados. Muchas de las utilidades de Casares quedaban en manos de lavadores de dinero y negocios, desde Tijuana hasta Culiacán. Con base en la exhaustiva evidencia en su contra, el gobierno mexicano intentó arrestar a Casares. Vieron a Víctor Emilio en el centro de Culiacán. Había un grupo listo para detenerlo, pero entre 20 y 30 guardaespaldas lo arrestaron. Y en ese momento tuvieron que tomar una decisión, o arrestarlo de día o arriesgarse a un baño de sangre. Y decidieron, básicamente, que era, por su capacidad, dejarlo ir. Después de 5 años como fugitivo, Casares fue arrestado en 2012. Se había sometido a cirugía plástica para verse más joven. Lo extraditaron a Estados Unidos en 2016 y fue sentenciado a 15 años de prisión. No obstante el operativo, el suministro de cocaína del cartel de Sinaloa a Estados Unidos no disminuyó. La red de Casares era una entre muchas a lo largo de la frontera. Hay muchas células operando mientras hablamos en este momento. ¿Quién sabrá? ¿Una docena? ¿2? Sigue funcionando. Nunca se detiene. Para 2012, las autoridades también empezaron a cercar al Chapo. Igual que en el caso de Casares, los teléfonos celulares serían cruciales en su captura. En el verano de 2013, Narcoméxico hizo su aparición en los medios sociales. Cuentas que aseguraban ser de los hijos de El Chapo Guzmán y de su aliado Mayo Zambada, y de los amigos de sus hijos. Publicaron selfies con felinos importados, revólveres enchapados en oro y autos de lujo. E incluso 1 o 2 supuestas fotografías del Chapo. La generación del milenio encuentra la narcocultura. Esta actividad no era acorde con la naturaleza de bajo perfil de la generación mayor. Pero Twitter no abatió a El Chapo Guzmán. Fue el chat. ¿Es acaso posible transportar toneladas de cocaína, luego atravesar México, pasar por varios puntos de entrada fronterizos sin una constante comunicación con cientos de personas involucradas en el proceso? No eran unos pocos mensajes, sino cientos de ellos. Mandaban mensajes cifrados y creían que la tecnología era segura. Empezamos a concentrarnos en la infraestructura interna del Chapo, de sus
esposas, sus novias, sus hijos, los miembros de su familia, mensajeros, facilitadores, pilotos, fuentes de provisión, de todos. Por medio de la vigilancia de teléfonos celulares, la DEA en México, junto con los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, empezó a descifrar la infraestructura de comunicaciones de Guzmán. El Chapo había establecido una estructura espejo para aislarse de sus trabajadores. Los operadores se comunicaban con una serie de teléfonos celulares llamados oficinas. Esto se llama el primer nivel. La comunicación llegaba a la oficina 5, en Durango, Durango. Era un hombre sentado en una habitación con un aparato que copiaba y pegaba el mensaje y lo mandaba a otro aparato. Este segundo nivel proporcionaba una memoria intermedia adicional para el jefe. Copiaba el mensaje al nivel superior, el secretario personal y guardaespaldas del Chapo Guzmán, que estaba con él las 24 horas del día. El secretario recibía el mensaje y se lo leía el Chapo. El Chapo daba su respuesta y el secretario lo mandaba de regreso por toda la línea. Los agentes empezaron a establecer un patrón de vida, rastreando las ubicaciones de los teléfonos celulares del nivel superior. Lo que descubrieron fue que el Chapo no estaba viviendo en un escondite en la montaña, sino en el corazón de Culiacán. No se movía. Pasaba el 90% de su tiempo en su principal refugio. Para evitar filtraciones, solo unos pocos agentes estadounidenses selectos tenían esta información. A nadie en el gobierno mexicano se la notificaron, pero había llegado el momento de armar la operación. Esencialmente se la transmitíamos a la Marina Mexicana, CEMAR, conocida como la menos corruptible de las entidades mexicanas. Estos hombres eran la élite de allá. Nació la Operación Gargoyle. El equipo, un escuadrón de la Marina Mexicana y agentes estadounidenses de la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y jefes de la policía estadounidense. El plan era atraer al Chapo fuera de la cuna del cartel en Culiacán. El Chapo se enteró de nuestras intenciones, se enteró de la llegada de la Marina a Sinaloa y no salió de su refugio. Entonces recurrieron al plan B. No teníamos más opción que entrar a territorio enemigo y sacarlo. Con la mira en la ubicación del Chapo, entró la Marina Mexicana. Demoraron entre 10 y 15 minutos en pasar por las puertas de acero reforzado de 15 centímetros de grosor. Vieron gente arriba, en las ventanas. Había luces encendidas, levantaron las persianas para mirar, pero desaparecieron. Cuando los marinos entraron a la casa, estaba vacía. Entraron al dormitorio y luego al baño y encontraron la tina levantada en un ángulo de 45 grados con un túnel debajo. Oyeron algunos ruidos a lo lejos y desapareció. El Chapo había escapado. Una vez más, parecía que el Chapo había escapado. Los infantes de Marina mexicanos y los agentes estadounidenses allanaron las casas recogiendo teléfonos celulares sospechosos y cualquier información que pudiera llevarlos a Guzmán. Encontraron alijos de drogas, armas, pero no mucha ostentación. Un costoso reloj todavía en su estuche y su Colt personalizado con sus iniciales JGL, muy lejos de los legendarios excesos del estilo de vida narco. Alguien que ha sido el más buscado durante 14 años. ¿Qué tan ostentosamente puede vivir? Los muebles eran mesas y sillas plásticas como compradas en Walmart. Sofás de cuero sintético, tal vez un cuadro o dos colgados. Algo muy básico. En los días siguientes, el equipo descifró el escape de Guzmán. Había huido a Mazatlán con su secretario, el Cóndor. Ya sabían cuál era la ciudad, pero no tenían un número de teléfono celular para precisar su ubicación. A una media hora de Mazatlán, el Departamento de Seguridad localizó el número telefónico del nivel superior. Estaba en un lugar llamado Miramar, un lugar que apodamos Hotel Miramar, directamente sobre el agua, y supe en ese momento que estaba atrapado. A las 5:30 am, los infantes de Marina mexicanos, junto con los agentes estadounidenses, llegaron vestidos con uniformes mexicanos, pasamontañas y algunos portando armas. Los infantes de Marina y los agentes estadounidenses allanaron el edificio. Empecé a ver que se encendían luces en diferentes pisos. Sospechábamos que él estaba en el cuarto piso. Fueron a la puerta del 401, la derribaron, entraron y se encontraron con el Cóndor. Lo detuvieron. Entraron al dormitorio y la esposa del Chapo estaba ahí, con sus hijas gemelas. Su esposa gritaba: "No lo maten, no lo maten, no lo maten, no lo maten". Y el Chapo bajó el rifle y lo apresaron sin un solo disparo. Después de 13 años como fugitivo, Guzmán estaba nuevamente en manos de las autoridades mexicanas.
Hubo una colaboración sin precedentes a todo nivel. No había otra forma de hacerlo. Teníamos la inteligencia, ellos tenían la herramienta para ejecutar la acción y llevar a cabo un operativo. Se trata de dos países que se unieron y lograron algo que la mayoría creía imposible. Pero solo año y medio después, Joaquín El Chapo Guzmán escapó por un túnel de una prisión de máxima seguridad. Durante 6 meses, el gobierno mexicano persiguió a Guzmán, primero en la Sierra Madre, luego hasta la población costera de Los Mochis en el norte de Sinaloa. Empiezan a captar algunas señales de inteligencia, frases en teléfonos interceptados diciendo, la abuela viene. No saben exactamente quién es la abuela, pero piensan, bueno, esto es alguien de quien debemos estar pendientes. Y va a llegar. Nuevamente los encargados fueron los infantes de Marina. Los infantes de Marina que llevan a cabo el allanamiento no logran su cometido. Hay un largo tiroteo y el Chapo Guzmán desaparece detrás de un espejo de un closet, nuevamente por un túnel. Y llega al sistema de alcantarillado. Sale a la mitad de la calle con uno de sus lugartenientes. Detiene un auto. Es una mujer mayor que lleva a su pequeña nieta. Ella estaciona el auto. La sacan del auto y luego, antes de partir, el lugarteniente le devuelve a la mujer su bolso antes de arrancar rápidamente. Y se incorporan a la autopista afuera de la ciudad. 2 oficiales, respondiendo a un informe de un auto robado, detienen el auto. Luego se dan cuenta a quién tienen. En el primer momento se asustan. ¡Wow! Tenemos al Chapo en nuestro poder. Lo llevan a un hotel, estacionan. El Chapo intenta persuadirlo, les dice, serán hombres muy ricos. Déjenme ir. Sus familias nunca tendrán que volver a preocuparse por dinero, tan sencillo como eso. Por la razón que fuera, se niegan y el Chapo empieza a amenazar y les dice, todos morirán. Y ellos no acceden. Pero tenemos que imaginarnos a un oficial de policía mal pago, poco apreciado, trabajando para un gobierno en muchos aspectos corrupto y para una institución juzgada imperfecta. Y aún así estos hombres decidieron, no nos venderemos, no seremos corruptos. Un año después, en enero de 2017, Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos.